Otro de los casos, algo que quedó planteado, y le agradecemos al doctor de la Rosa, Enrique, que haya esperado, usted ya sabe cómo son estas cuestiones, es el hecho de Neuquén. Le estaba relatando justamente que para el fiscal, la madre de esta criatura de 7 años con problemas neurológicos, con algunas discapacidades, sería la responsable de haberlo matado. ¿De qué manera? Dejando caer a un lago en Neuquén su camioneta con los vidrios abiertos. Es un caso que ¿cómo se describiría psicológicamente si se comprueba que la madre tomó esta determinación para con un hijo? En principio no es un caso extraño en el sentido imposible. ¿Por qué? Porque los casos en los que se llama el homicidio altruista, en el área forense, el homicidio altruista es muy habitualmente una madre frente a un chico discapacitado con algún inconveniente que imagina que lo va a ayudar de esta manera. Cuando uno dice no es infrecuente, no quiere decir que es un caso que pase habitualmente, pero digamos, no es el caso único. En algunos casos, nosotros hemos hablado inclusive en esta mesa con Verena Hamburgo del caso del filicidio. Los filicidios a veces son altruistas, a veces están ligados a un homicidio-suicidio, es decir, el progenitor, muy habitualmente el padre, en un rapto de ira, como un significativo de algo, mata al chico y luego se mata a él. Es decir, hay diferentes formas de filicidio. La madre que frente a un chico, antes se decía para lavar la honra, ese hijo nacido de un origen desconocido. Antes los delitos sexuales se llamaban delitos contra la honestidad, ¿no? Hoy son contra la integridad sexual. Implicaba que ese elemento, ese chico lo mataba. En este caso, si fuese esa la situación, es algo parecido a las situaciones en las cuales los padres, ante el sufrimiento, en realidad adquieren un cuadro casi disociativo, casi psicótico, se puede decir, pierden conciencia de realidad y prefieren altruistamente es porque para mejorar la vida, no es un acto muy consciente, terminar con la vida de ese chico. Hoy consultábamos justamente cuáles eran las características y si había alguien del entorno familiar o algún amigo que, bueno, dijera si la madre en algún momento tuvo una actitud de rechazo hacia su hijo, es decir, algo que hubiera dado un indicio de que esta mujer podría realizar esto. Lo cierto es que estábamos en comunicación telefónica con un periodista que siguió muy de cerca esta cuestión y decía que no, que al contrario, que era una familia que mostraba cierta devoción por ese pequeño, un gran esfuerzo para que saliera adelante dentro de la discapacidad que este chiquito tenía. Digo, ¿se puede dar esta actitud por parte de una madre considerando, no sabemos, reitero, si esto es cierto, ¿no? Si esta devoción era cierta y demás, considerando esta actitud de la familia? Si la hipótesis fuese justamente, porque estamos hablando como siempre sobre hechos que uno ve mediáticamente, si la hipótesis fuese la del homicidio altruista, casualmente, en realidad es la empatía, la devoción, el estar totalmente comprometido en no poder soportar el dolor que uno ve en alguien muy querido. Claro. Es el mismo fenómeno de la eutanasia en adultos mayores. Ahí volvemos, Enrique, con este tema, ¿eh? Vamos al móvil, reunión de gobernadores en La Matanza. A ver, se está realizando la cumbre de gobernadores. Tenemos la posibilidad de tomar contacto. En algunos minutos. En algunos minutos, bueno. Bien, continuamos entonces, perdón, doctor. No, por favor, referido a que en esto no hay situaciones como muchas veces hablamos lineales, en las cuales uno dice, bueno, hay odio, este odio, es decir, todos tenemos la imagen del homicidio como algo necesariamente ligado al odio. Entonces se nos empieza a perder cuando vemos los crímenes pasionales, por ejemplo, los crímenes que tienen que ver con lo emocional. Y en este caso, el aspecto altruista, es decir, el aspecto de ayuda hacia el otro, aparece como algo que uno hace, por eso decía los casos de eutanasia o los casos de homicidio en el caso de discapacidad, para privar del dolor ese que es hasta insoportable en alguien muy querido. Hay una tercera situación, o una otra situación, que es el síndrome Münchhausen, que lo habrán escuchado, que es el homicidio por proxy. ¿Qué es? Es una situación en la cual la madre va fingiendo esta figura en un chico ya no discapacitado, pero es un chico crónicamente enfermo y en realidad ¿Va fingiendo qué figura? Va fingiendo lesiones progresivas. Son chicos que van entrando a salas de guardia con enfermedades crónicas y demás, y en realidad son situaciones de abuso. En muchos casos eso también termina con un filicidio. Es decir, en el gran paraguas del filicidio, si esto fuese el caso, si no fuese un accidente, tenemos desde el homicidio simple, por así decirlo, hasta el caso de homicidio altruista, pasando por figuras intermedias como era ese síndrome de Münchhausen. Ahora, la figura ahí del padre se torna como cómplice necesario en una situación, digamos, de filicidio, o puede estar al margen
de esta situación y de esta determinación de la madre. Yo recordaba el caso Fraticelli en Santa Fe, donde los dos fueron condenados y hallados culpables, un caso similar, digamos, ¿no? No sé, los estudios psiquiátricos se arrojaron a bueno, de estas figuras. Una de las hipótesis en el caso Fraticelli casualmente fue esa. Era la posibilidad, la imagen de un homicidio altruista. Recuerda que la chica tenía un ligero déficit cognitivo y demás, y la imagen era para privarla de ese tipo de vida. En algún momento se jugó con esa imagen porque en alguna medida, si bien no morigera la pena porque no cambia, porque es un homicidio agravado por el vínculo, igualmente en teoría frente a lo mediático, también fue una causa mediática, iba a cambiarla. Y, digamos, en este caso, ¿el padre podría tener que ver, la pregunta era esta, o puede quedar ajeno, digamos, a una situación planteada en la cabeza de la madre como tal? Sí, absolutamente. En realidad, justamente, si fuese esta modalidad, se establece una relación diádica, es decir, una relación de a dos, tan próxima, tan intensa, tan pasional, que por eso yo utilizaba el término psicótico, es decir, no es que tiene una situación de psicosis, sino que tiene una situación de despegue de la realidad, en la cual, por un lado, parece tener una vida totalmente normal y en un momento toman esa decisión que a veces puede haber sido una ruminación, es decir, un pensamiento que ha pasado durante mucho tiempo, ¿no? Y que se vuelve, por eso decía la comparación con la eutanasia, en algún momento insoportable el mismo sufrimiento que uno ve de alguien tan amado. Y al mismo tiempo la pareja, el marido, está totalmente ajeno a esto. ¿Y es por eso o es la incapacidad de un padre de poder llevar adelante una situación tan difícil como puede llegar a ser la crianza de un chico con discapacidad? Bueno, obviamente son situaciones que sobrepasan a las personas. Las personas, en los casos de la literatura, en lo personal no me ha tocado esto, sí otras causas de filicidio, pero no me ha tocado esto. Pero lo que figura en la literatura es justamente personas que en algún momento adquieren la conciencia, a diferencia de otra gente que lo cambia, se transforma más resiliente, adquiere la conciencia que no van a poder hacer frente a esto, imaginan situaciones dramáticas y por eso también las situaciones de homicidio, suicidio, es decir, matan al hijo y se matan a ellos mismos. Lo que más llamaba la atención cuando se dio a conocer también este caso, reiteramos que ocurrió en realidad en febrero, y lo que surgía, ¿no? Una madre lo primero que intenta es salvar la vida de su hijo ante su propia vida. Esto fue uno de los puntos que, digamos, más destacados cuando se contó parte de esta historia. Y que levantó también una cierta sospecha. Hubo dos versiones, a ver, que ella detuvo el automóvil y que bajó del auto, es decir, que la camioneta desbarrancó y ella pudo así salvarse, pero no pudo salvar al chiquito. Y la otra es que iba conduciendo, que se vio encandilada por las luces y demás, y que se tiró del auto, de la camioneta, en movimiento. Digo, cualquiera de las dos versiones, lo primero a lo que tiene a una madre o un padre es salvar a su hijo. Porque yo creo que es el gran planteo de siempre cuando te damos frente a algo que no comprendemos de este tipo de situaciones. Imaginamos la respuesta, entre comillas, normal, la que tomaríamos nosotros. Y yo recuerdo, ahora que lo mencionas, en esa época que llamaba la atención, luego desapareció un poco de lo mediático, ahora que lo está mencionando, en la fecha, llamaba la atención esto, la mala respuesta y después, bueno, desapareció un poco y ahora vuelve a surgir a partir de esto. Claro, normalmente una madre sobrecomprometida con un chico en estas características, lo primero que va a hacer es salir a tratar de salvarlo, excepto en estas circunstancias. Por eso esta figura podría ser una hipótesis de trabajo. Enrique, muchas gracias. Una vez más. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.